Dios le bendiga, amados hermanos, una vez más desde el escritorio del pastor Ricardo Torres para todo el cuerpo de Cristo. Espero que se encuentren bien al lado de su familia y que haya paz entre ustedes. Quisiera venir y traer un pensamiento para que platiquemos a través de la palabra. Se puede uno equivocar, puede uno tropezar y hay veces pueden haber caídas. Porque una cosa es equivocarse, otra cosa es tropezar y otra cosa es caerse. Porque la palabra dice en el libro de Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Fíjese que dice antes de la caída está la altivez de espíritu o soberbia o orgullo. Entonces, no hay nadie perfecto en la tierra que no se equivoque, lo dice Salomón. Cuando nosotros miramos que nos ha tocado una u otra vez equivocarnos en diferentes cosas, no solamente en cosas emocionales, con parejas, con cónyuges, sino en otras cosas. Puede uno equivocarse al aceptar un trabajo que no es. Puede uno equivocarse a negocios que uno creyó que eran correctos y no salieron bien. Puede uno equivocarse. Pero lo importante no es que Dios no dice que no nos podemos equivocar. No es que Él quiera, pero nos equivocamos. El propio Samuel, que nunca dejó caer una palabra, el Señor del profeta Samuel desde que comenzó a usarlo. Pero se equivocó un día queriendo ungir a alguien que no era el que Dios le había dicho. Entonces nosotros miramos que si a ti en su momento tuviste alguna equivocación, y que bien que sí, yo las he tenido, tú las has tenido, pero cuando aquello solo alcanza el nivel de equivocación, quizás no se oye muy fuerte. Ay, que te equivocaste, hay veces, no te preocupes, porque puede ser que pensemos que es una equivocación pequeña, que no vale la pena preocuparse por esa equivocación. Pero hay gente que hasta hoy en día, cristianamente o secularmente, está viviendo de esa pequeña equivocación que cometió. Hoy en día no tiene una buena calidad de vida por esa pequeña equivocación. Entonces, veamos primero, hermano, qué es lo que sucede si nosotros hay veces entramos en equivocaciones. Y hay veces uno dice, siempre me estoy equivocando, Señor. Siempre yo he dicho, no me vuelvo a equivocar. Y te vuelvo a repetir, no estoy hablando solo en relaciones emocionales, sentimentales, no. Hay muchas cosas en las que nos equivocamos. Hay muchas cosas que nosotros creemos que oímos la voz de Dios bien clara.
y no era. Y nos equivocamos y somos engañados. Pero posiblemente no ha llegado al tropiezo, sino que te has mantenido equivocándote. Pero si la equivocación te hizo tropezar, ¿qué pasó si la equivocación te hizo tropezar? Porque hay veces si tú vas caminando, puede que haya algo donde tropezaste, pero no llegaste a caerte, no te derribó. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y nos damos cuenta nosotros, hermano, que si te alcanzaron las equivocaciones y quién sabe cuántas más te vas a equivocar, pero que no ha llegado a tropezar, sino que me equivoqué y diste paso atrás y aunque dijiste no me vuelvo a equivocar, quizás volvió a suceder. Pero cuando ya entramos en esa otra faceta, nosotros, de que aquello se vuelve tropezadero, o sea, el lugar con lo que te equivocaste al mismo tiempo se volvió tropiezo en nuestra vida. Porque hay veces no son cosas malas, parece que sean cosas buenas en las que nos hemos equivocado y en las que hemos tropezado. Hay mucha gente que no anda buscando el pecado ni anda detrás del pecado, pero les alcanza de alguna manera. Les alcanza. No andaban buscándolo, porque pueden ser cosas como buenas y que no sabíamos que esa pequeña equivocación, porque la palabra dice una pequeña locura que cometa el rey, no una gran locura, porque ven otro, la equivocación fue pequeña ante los ojos de Dios, quizás ante nuestros ojos o a nuestra consideración humana, es una pequeñez, pero ante los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos que esa pulguita, ¿verdad? Esa pulguita de equivocación no fue tanto ni notable fue la equivocación, pero que Dios se fija en los detalles de las equivocaciones, que a nosotros no. Porque hay veces te quieren vender un carro y el vendedor se va a dar cuenta que no te fijes en un detalle que tiene el carro y te va a mostrar muchas cosas. Pero va a andar dando vueltas por el carro, pero no te va a enseñar el detalle que tiene un rayón el carro, o que tiene esto, que tiene aquello. Solo te va a enseñar lo que te va a impresionar. Y después nosotros nos vemos defraudados porque tomamos la decisión de comprar sin haber visto esos detalles. Y eso no sucede en todas las cosas, porque hay veces miras a una persona, te agrada a tus ojos, te agrada a tu alma, mas sin embargo, no miras detalles que el Señor quiere mostrarte. Si ves una mujer y la ves bella, la ves excelente y todo lo que tú quieras, porque no crea que acá se casó con Jezabel porque era fea, ¿no? Al contrario, le digo que Jezabel nunca fue adúltera, nunca fue infiel, pero tenía los detalles más cruciales para desviar a su marido y al pueblo de Israel para que fueran contra Dios.
Pero si la gente solo se queda viendo los detalles y no, perdón, la gente solo se queda viendo lo que le exhiben a uno y no los detalles. Y es ahí donde se equivoca uno. Es ahí donde vienen las cosas. Entonces nosotros debemos de entender que hay veces no, no andamos buscando de alguna manera el pecado o cometer el error o equivocarnos y mucho menos una caída. Pero debemos, hoy por eso esta palabra es equivocarse, tropezar y caída. Porque desde el huerto así pasó. Tomaron la decisión equivocada, Eva, a las sugerencias de la serpiente hacia el árbol prohibido. Y esa pequeñez arruinó toda la descendencia humana. Entonces, cuando nosotros vemos, y lo más importante es que la palabra misma dice del Señor, que antes de la caída está el orgullo y la altivez. Porque hay mucha gente que sabe que se equivocó, pero nunca lo va a reconocer que se equivocó. No, dice, no, yo no me equivoqué. Pero las evidencias mismas, los frutos mismos, dan que hubo esa equivocación. Y esa equivocación llevó al tropiezo no solo de la persona, perdón, sino de mucha gente. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y que vienen equivocaciones que nosotros decimos, creo que es algo por lo que no se tiene que enojar Dios. Esos errores, esas equivocaciones, todo el mundo la toma diariamente, pero como nosotros no somos todo el mundo, sino que somos hijos de Dios, entonces Dios se fija en los detalles. Entonces cuando nosotros miramos, como le digo, que hay personas que haciendo decisiones buenas se terminó equivocando con decisiones buenas, no con decisiones malas. Porque fíjese que la vida de Gedeón, el juez, que el Señor lo llamó y lo convenció a que fuera a hacer la misión del Señor cuando él estaba acobardado y le creyó al Señor y se fue a pelear con esos 300 valientes. Después que depuró todo el ejército y después que ganó la victoria, él no quiso que el pueblo lo exaltara, él no quiso que le dieran gloria, él no quiso que le dieran fama, nada de eso. Y entonces él dijo algo muy que para cualquiera hubiera dicho qué equivocación tuvo. Entonces dijo, no, porque querían hacer a sus hijos también, o querían hacer jueces o líderes de Israel. Dijo, no, 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 no le den nada a mis hijos, no me den nada a mí. Lo único que les pido, si ustedes quieren, les dijo, denme todos los zarcillos de oro, las planchas de oro y todo. Si ustedes quieren, le dijo, y la gente, ¿cómo no? Si acabas de ganar la gran victoria para nosotros, y te daremos, y llenó un manto con todo eso, y luego lo fundió, ese oro, y con lo que fundió hizo un efod de oro, y que lo puso allí. ¿Y qué es lo que resultó, hermano? De esa pequeña decisión que parece o parecía inofensiva. Él no quiso gloria, no quiso fama, no aceptó que sus hijos fueran líderes. Solo denme ese oro. Y él fabricó ese efod y lo puso allí.
Y luego dice que Israel se fue y se prostituyó adorando ese ephod. Y fue tropezadero para Israel, que lo que quizás Gedeón no creyó, que esa pequeña decisión, está bien que dijera que no le dieran fama, no le dieran gloria, no hicieran a sus hijos, está bien, dice uno, ahí iba bien Gedeón. Pero ¿qué vas a hacer, Gedeón? No, un ephod, pero no con mala intención. Y así son las cosas, las decisiones a veces parece que no tienen mala intención. Por eso es que les digo que hay veces el pecado aún nos alcanza inocentemente, porque no había mala intención en Gedeón crear un ephod, como no había intención de parte de Dios decirle a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y aquel que lo mordía a la serpiente y miraba hacia la serpiente de bronce era sanado. ¿Hubo mala intención en eso? No. ¿Pero qué resultó? Que por muchos años Israel se mantuvo adorando a la serpiente de bronce. Entonces, cuando vemos esas, y tú y yo analizamos nuestra vida hasta hoy en día, y quizás ciertas cosas aún molestan en nuestro sistema porque no lo vimos grande la decisión, esa pequeñez, porque así decidió Lot cuando salió de Sodoma, y el ángel le dijo: hay un monte donde ha sido asignado para ti, pero él dijo: no, yo me quiero ir a Zoar, un monte que quiere decir pequeñez, donde él iba a encontrar una cueva donde iba a venir a ser tropezadero para él con sus hijas. Entonces, si tú analizas y yo analizamos que esa equivocación, qué sé yo cuándo, lo lleva a uno a tropezar, porque Gedeón estaba limpio, incluso él murió, pero Israel siguió adorando a un ephod. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces podemos tener como en un simbolismo, poniendo tu corazón en algo que ese ídolo, estás haciendo a un lado a Dios y estás creyendo más en ese tipo de amuleto como protección. Yo quiero que entiendas bien eso. Hay mucha gente que pone su corazón en esas cosas y dejó de creer en el Dios verdadero, y aunque no se da cuenta la persona que ha dejado de confiar en el Dios verdadero, está confiando más en una protección, como la serpiente de bronce o como el ephod que hizo Gedeón, que no lo hizo con mala intención. Nunca dijo, como dijo Aarón cuando levantó el becerro de oro: estos son los dioses. Ahí sí fue, ¿verdad? Pero aquí no dijo Gedeón que quería el oro para hacer un ephod para que ellos se prostituyeran y fuera tropezadero para ellos. Porque a veces uno dice: bueno, si esto va a ser un tropezadero, pues yo ni lo levanto esto. Y entonces cuando nosotros vemos que esas pequeñas decisiones, pequeñeces que le llaman, quizás ha sido tropezadero para los que vienen detrás de uno, los que se vienen fijando en nuestra vida, en nuestro caminar, las decisiones que tomamos, los tropiezos que han venido, y aún hay veces las caídas que han habido por la decisión, por la equivocación y por el tropezar. Entonces, cuando nosotros miramos que el Señor se fija, si Lot se hubiera ido al monte donde le estaban diciendo, no hubiera ido a encontrarse con esa cueva que vino a ser crianza de los moabitas,
que fue una raza maldita, una raza maldecida del incesto. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y que la estamos hablando entre tú y yo, porque no quiero decir que te la estoy predicando, sino que estamos platicando. Porque tú dices, Señor, ¿y por qué yo estoy todavía viviendo ciertas situaciones? Si tú ya me perdonaste, si tú sí, pero no es que Dios no nos haya perdonado, es que siguen haciendo estorbos, nos siguen haciendo estorbos, como cuando a Israel se le dio la tierra, se le repartió la tierra prometida, pero ellos decidieron convivir con el enemigo, cuando Dios les dijo, échenlos, sáquenlos. Ellos dijeron, ahí los tenemos de esclavos, que sean aguateros, que sean leñeros. No, le dijo, sáquenlo. Hay veces nuestra compasión, nuestra misericordia nos terminan haciendo más daño, pero no la misericordia de Dios, nuestra compasión, nuestra misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios es que nos equivocamos. O sea, David se equivocó al observar a Betsabé que se estaba bañando. Pero no se quedó nada más en observar, sino que tomó una decisión equivocada. Porque aunque le dijeron que Betsabé estaba casada, mandó a llamarla para que fuera su mujer, que estuviera con él. Entonces, ahí mira usted cuando la decisión es equivocada y luego al estar con ella, ya eso vino a ser un tropiezo para David. Un tropiezo para David. Hay veces nosotros tomamos decisiones equivocadas y no nos dimos cuenta de cuál es la consecuencia de la decisión y cuál iba a ser el tropiezo. Quizás no para el que ejecutó, sino para los descendientes. Entonces, cuando nosotros vemos que David tomó esa decisión, la mandó a traer y después Natán le dijo que eso vino a ser tropezadero porque la gente estaba hablando no de David, sino que estaba hablando de Dios, contra Dios, por lo que había hecho David. O sea, por las decisiones equivocadas de nosotros. Y lo que se vuelve tropezadero, porque la gente dice, no yo, porque yo vi el tropiezo de esto, yo vi la equivocación de esto. Y entonces es ahí que hoy, que meditaba sobre esta palabra que estoy compartiendo con ustedes, cosas sencillas para nosotros, grandes para Dios. Sencilla, una pequeña, como dice, una mosca hace perder todo el trabajo de un perfumero. Lo hace hueler mal. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, estamos viendo, porque esto no solo le hablo a usted para ministrarle la palabra, pero me hablo a mí mismo. Me hablo a mí mismo también, porque yo no me quedo fuera de la ministración de esta palabra. Entonces, cuando nosotros miramos a David en esa situación, que se volvió tropezadero, y después viene la caída. A modo de que hay veces uno mejor no cuento lo que pasó, no cuento lo que hizo, sino que tuvo que venirle a ayudar Natán a decirle, mira, tienes que sacar esto de ti, porque esto pasó en ti, en privado. Entonces hay veces tiene que venir un siervo, una sierva de Dios y que te ayude a soltar eso. Porque David no lo había hecho casi por un año. Y a veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Solo ministrate con el Señor. Señor, yo sé, callé por mucho tiempo esto o aquello, aquella decisión,
aquel momento que fue crucial para mi vida. Entonces nosotros tenemos que ver la bendita palabra de Dios, porque otra cosa fue las equivocaciones del rey Saúl. El rey Saúl se equivocaba, pero no aceptaba que se había equivocado. Y ese es un espíritu, como dice, de soberbia, de orgullo, y ahí viene el quebrantamiento y la caída. Porque Saúl no aceptaba que se había equivocado. Le dice el profeta Samuel, fuiste a hacer la guerra contra Amalek, como te dijo el Señor. Claro, le dijo. Según él había hecho las cosas correctas. Y cuando uno sabe que se equivocó, pero tiene un corazón de decir me equivoqué, hay que confesarlo, me equivoqué, me equivoqué. Esa decisión fue costosa. ¿Por qué? Porque no solo decidí mal, sino que tropecé. Y hay veces uno dice, no solo tropecé, sino que en ese tropezón caí al suelo. Y entonces cuando vemos al rey Saúl, que él le dijo Samuel, hiciste la guerra contra Amalek, sí, dijo, y no la había hecho a su manera, no como le dijo Dios. Entonces cuando nosotros vemos esas pequeñas locuras, porque le dijo un día Samuel al rey Saúl, locamente has hecho, y dice Salomón, una pequeña locura. O sea, para Saúl era poca cosa que Dios no le hablara o había dejado de hablarle, irse a buscar una bruja. Hay gente que riéndose, estando en una iglesia evangélica, hermano, consultan el horóscopo. Andan oyendo a los profetas que todos los días salen allí en el internet hablando solo basura. Y es como estar consultando a brujos. Entonces cuando nosotros miramos esas cosas, que si bien dice uno, sí me equivoqué y tropecé, pero no caí, no llegué al suelo. Entonces, uno a veces va caminando, tropieza, pero no pierde el equilibrio. Se mantiene, aunque sea casi para caer, pero no cae. Pero lo que es lo que pasaba con Saúl, que no solamente se equivocó, tropezó y cayó. Su caída fue tremenda. Cuando David le preguntó a la malecita que lo había terminado de matar, porque todavía lo había hallado vivo, dice, y que lo había matado, entonces dice, es que él dijo que de esa caída él sabía que no se iba a levantar, porque hay personas, hay ministerios, hay dones y talentos que de ciertas caídas no se levantan. Porque no solo se equivocaron, no solo tropezaron, sino que terminaron cayendo. Porque Saúl se equivocó al tomar la decisión de ir a buscar a la bruja. Y al momento también se equivocó cuando cayó de rodillas y terminó comiendo en la mesa de la bruja. Entonces ya cuando lo mataron físicamente al segundo día, él ya había caído muerto. En el espíritu ya había caído muerto. Cuando tomó esa locura de ir a ver una bruja, una pitonisa. Entonces cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermano, es si te equivocaste, si tropezaste y si llegaste a caer, tienes que decir, sí, me pasó eso. Me equivoqué, tropecé y caí. Porque también le pasó a David, le pasó al rey Saúl. Pero uno no reconoció y otro sí reconoció que se había equivocado, que había tropezado en la hermosura de Betsabé y que había caído en el cuerpo con ella. Pero cuando nosotros miramos que el rey Saúl nunca tuvo eso, porque siempre tuvo altivez, su ego. Entonces cuando nosotros miramos esta palabra de parte del Señor, hermanos, yo quiero ir cerrando contigo. Hubo un rey de Israel que se cayó de una ventana
Se vino de un segundo piso, se vino. Y mandó a consultar a Belcebú, no a Dios, a Belcebú, si iba a sanar de esa enfermedad que le había producido la caída. Y el profeta oyó y le dijo que no hay profeta en medio de Israel para que éste vaya y consulte a Belcebú. Pues dile, dijo Elías al mensajero de ese rey que fue a consultar, que si iba a levantar de esa caída. Dile que de esa caída no se va a levantar, que se va a morir. Eso lo va a encontrar usted en Segunda de Reyes 1. Dile que de esa caída no se levanta. La caída le había producido una enfermedad. Entonces, cuando nosotros miramos esa palabra, hermanos, podemos darnos cuenta que hay equivocaciones y se recupera, hay tropiezos y uno se recupera, hay caídas y uno se recupera, pero hay caídas, tropezones o decisiones equivocadas donde no se pueden recuperar, hermano. No se pueden recuperar. ¿Qué le pasó al nieto del rey Saúl? Lo dejaron caer a los 5 años. Y en una caída que ese niño no tenía la culpa. Tenía solo 5 años. Y hay gente que está sufriendo caídas de otros. Porque la caída fue de Saúl. Y la caída de Saúl trajo la muerte de su hijo Jonatán y sus otros 2 hijos. Entonces, y eso llevó a que el que tenía cuidando a Mefiboset lo botara. Y él, sin tener culpa, le arruinaron la vida. Perdió tierra, perdió riquezas, perdió la oportunidad de volver a caminar. Ni siquiera estar cerca de un palacio en la condición que estaba. Hay caídas de las cuales muchos no, como Saúl. Cuando estaba herido, yo dijo, de esta caída no me levanto. Y hay gente ministerios que yo vi, que no se levantaron de su caída. Nunca se levantaron de su caída, o de su equivocación, o de su tropiezo. ¿Dónde te encuentras tú, amado hermano? ¿Te equivocaste? Hay una forma de restaurarse con el Señor. Hay que confesarse y ministrarse con el Señor. No hay que ni estar yendo con un cura. Decirle, Señor, me equivoqué. Dice, acércate al trono de gracia con confianza. Pero no hay que quedar, porque hay gente golpeada, hay niños, hay hijos, nietos y algunos hasta bisnietos golpeados por la caída de otro. Y uno mira a la descendencia y ve sufrir hijos, ve sufrir nietos y nietas, y uno dice, fue por mi equivocación, fue por mi tropiezo y fue por mi caída. La caída de Saúl le arruinó la vida de perder a este niño todo futuro. Perdió su identidad real y fue exiliado. A veces da mucha tristeza cuando nuestras decisiones, nuestros tropiezos y nuestras caídas le arruinaron la vida a otros. Ojalá medites en esta palabra y que Dios abra tu espíritu para ser bendecido, restablecido, restaurado para la gloria de Dios. Pastor Ricardo Torres. Amén y amén.